Hoy tengo una pregunta para vos. ¿Planificar es falta de fe? Quizás tenemos que dejar todo en las manos de Dios y dejar que Él nos sorprenda en el futuro. O quizás podemos organizar y planificar algunas cosas para evitar algunas circunstancias que nos puedan afectar más adelante. Hoy está con nosotros nuevamente Alicia Bobadilla, a quien doy la bienvenida. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar una vez más compartiendo contigo y con todos los que nos están escuchando. Así es, ya la conocemos, ya la tuvimos anteriormente en otro capítulo, así, pero brevemente para quienes por primera vez están viendo, contanos quién sos, Alicia, a qué te dedicas, más o menos. Muy bien, soy esposa del pastor Pablo. Nosotros vivimos en San Ignacio. Tengo 2 niñas. Soy ahora ama de casa, estudié ingeniería comercial. Estar en casa es toda una ingeniería, gente, ¿verdad? Sí. Muchos engranajes. Hay mucho. Edificar una casa es así, bien complejo. Es un lindo desafío el que el Señor está dando. Y comparto contenido en redes sociales sobre fe, propósito, maternidad, educación. Y ahora mayordomía cristiana. Y ahora compartiendo en mayordomía cristiana. Me encanta, estamos desarrollando este material hermoso que es Embajadores del Reino. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 18, estamos llegando casi al final, hemos estudiado capítulo tras capítulo. Vos también estás estudiando con nosotros y para quienes se están sumando recién, te recomiendo este libro, no te puedes perder. Siempre hablamos sobre la salud espiritual, sobre la salud emocional, la familia, pero la economía es sumamente importante y transversal en todo, ¿verdad? Sí, totalmente. Nuestro desarrollo personal tiene que ser integral. Así es. Entonces, para que podamos vivir de forma plena las bendiciones del Señor, todo tiene que estar en armonía, incluyendo nuestras finanzas. Así que vamos a hablar sobre esta clave importante de la mayordomía cristiana, la planificación. Qué palabra tan profunda, ¿verdad? Cuando hablamos de planificación, lo primero que se me viene a la mente es todo lo que no organicé todavía el día de hoy. Sí. Cuando, Danisa, me invitaste a hacer este capítulo y yo miré el título del 18, ya estaba estudiando el libro y todavía no había llegado a ese capítulo. Y miré, ¿qué es el 18? Planifica. Y yo, no. Es una dificultad para muchos de nosotros planificar. Y puede ser porque dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro contexto, no nos hayan enseñado. Pero eso no debe convertirse en una excusa para no aprender a hacer. Así es. Y la planificación nos lleva a pensar en decisiones que tenemos que tomar el día de hoy para anticipar con sabiduría lo que va a venir en el futuro. La planificación es como ya una palabra para mí a futuro. Tipo, vos no puedes planificar algo que ya va a suceder en el siguiente minuto, sino algo que va a venir más adelante. Y tampoco puedes planificar algo que ya pasó. Así es, tampoco. Y a veces pensamos que todo en la vida es imprevisto. Nosotros vivimos en una era de la inmediatez. Sí. Vivimos en la era de la tecnología que trajo avances muy positivos, pero también nos trajo cierto sentido de vivir en el hoy y en el ahora no, y en el inmediato. Pero eso no debe dejarnos sin mirar más adelante, sin mirar a lo que va a pasar, a lo que quiero hacer, a lo que quiero lograr. Vos dijiste, planificar, uno piensa en papel y lápiz. Así y escribir. Pero a veces eso también puede ser una traba, porque creemos que tenemos que hacer algo perfecto. Entonces, como no me va a salir perfecto, mejor no lo hago. Y hoy en día, como puedo decir, el mundo de la inmediatez, de las redes sociales, de todo ese boom que nos llena de información, nos hace ver nuevos métodos de planificación, nuevas aplicaciones de organización. Uno dice, si no sé usarlo, no me puedo planificar. Y caemos en el error de no planificar a la forma que nosotros podamos hacer, simplemente porque no estoy en la tendencia de lo que se está haciendo ahora. Sí, o de lo que debería ser hecho, ¿verdad? Así es. Pero hay un principio muy importante en este sentido y es lo básico bien hecho funciona. Así es. Entonces, así sea papel y lápiz, si vos lo haces bien y de a poco, va a funcionar. Y lo mismo que tenemos que estar abierta al error. Vos vas a planificar, tal vez no va a ser perfecto, pero vas a corregir ese error. Y el Señor nos va a guiar en esta planificación si le damos permiso. Así es. Y el capítulo 18, justamente como se titula, planifica,
nos llama a esa verdad simple pero poderosa, que es: no podemos llamar imprevisto a lo que no es un imprevisto. Y ahí vamos a conversar un poco qué es un imprevisto. Ay, es tan profundo realmente, porque a veces parece que todo es imprevisto o que todo es urgente. Sí. Y no todo es urgente, no todo es imprevisto. Las vacaciones no son un imprevisto, la escolaridad de mis hijos no es un imprevisto, las compras que necesito hacer. Supongamos ahora viene el cambio de temporada. Yo sé que después del invierno viene el verano, que mis hijas están creciendo y que hay ropa que no van a usar más. Yo sé que voy a tener que comprar ropa. Entonces yo ya puedo empezar una planificación para ese momento. O yo sé que tengo que arreglar el auto. Yo sé que tengo X cantidad de viajes para el trabajo. Y en todo eso puede haber una planificación. Los gastos recurrentes no pueden ser considerados un imprevisto. Y creo que muchas veces lo que nos traba es pensar que esa planificación nos limita de las opciones. Como, pero yo quiero hacer tantas cosas y si planifico tengo que elegir. Claro. En realidad es lo contrario. Elegir es lo que te va a dar libertad para saber, me voy a enfocar en esto. Cuando logre esto, me enfoco en el resto. Y creo que hay una carga emocional también muy grande cuando nosotros definimos nuestros objetivos. Porque la autora menciona que el primer paso para planificar es definir tus objetivos. Así es. Pero tiene que haber cierta carga de valentía para definir tu objetivo. Porque si vos definís tu objetivo y tu objetivo no te sale, te vas a encontrar con vos mismo no capaz de algo. Y muchas veces entra nuestro orgullo, nuestro ego. Como yo no quiero saber que no soy capaz de X cosas que quería lograr, entonces no lo hago, ¿verdad? Sí. Y el Señor, cuando mandó a cada uno de los diferentes personajes bíblicos a emprender una obra grande, Él le dio objetivos que cumplir. Por ahí no está especificado en la Biblia objetivo. Uno, ¿verdad? Segundo paso, tercero. No está así, pero podemos ver un montón de ejemplos a través de las historias de la Biblia. El arca de Noé, podemos ver la administración que tuvo José en Egipto, podemos ver el profeta Nehemías cuando construyó las murallas. Todos tuvieron su gran carga de planificación. Así es. Y con todos los capítulos que hemos estudiado hasta acá sobre ahorrar, sobre ser mayordomo, sobre ser equilibrado, sobre la parte de volver a Dios. Y cuando hablamos de planificación no hablamos solo de la economía, hablamos de todos los ámbitos en nuestra vida que necesitan ser planificados, que son realmente todos. Y nosotros hablamos en este capítulo sobre 3 hábitos importantes, que son súper importantes realmente, que son definir un presupuesto equilibrado, que ya hablamos sobre esos temas anteriores también, vivir dentro de nuestras posibilidades y reservar parte de los ingresos. ¿Cómo nosotros podemos planificar y vivir dentro de esos 3 puntos importantes? Es un gran desafío, porque en primer lugar necesitamos reconocer nuestros límites. Hasta aquí yo puedo llegar. Esta es mi realidad ahora. Y en base a eso planificar. Pero el Señor siempre nos va a llamar a crecer. Y nosotros tenemos que querer vivir ese proceso. Porque no es algo que va a funcionar de un día para el otro. Muchos tal vez de los que nos están escuchando ahora no estén gozando de una salud financiera. Y estén escuchando con un peso en su corazón. Decir, ¿cómo yo voy a planificar si vivo en el día a día? Sí. ¿Cómo yo voy a planificar si estoy hasta acá de deudas? Pero en esa situación en la que estás, el Señor quiere que planifiques para sacarte de ahí. En la historia de José, Dios permitió que haya un pozo. Pero él no se quedó en ese pozo. Y nosotros a veces nos acomodamos en el pozo, le ponemos luz, alfombrita, sofá y nos quedamos en el pozo. Sin embargo, tenemos que pedirle al Señor que Él nos muestre cómo salir de ese pozo y cómo planificar. José, ¿por qué uso su ejemplo? Porque muchas veces a nosotros nos pasa que estamos en situaciones complejas, en las que sentimos que estamos realmente en el fondo del pozo y planificar parece una utopía. Pero si ustedes se dan cuenta,
hubo todo un proceso en la vida de José para que él llegue a donde quería llegar, para que él llegue al punto de ser el segundo después del faraón, y no era el mismo muchacho que estuvo en el pozo. No. Entonces Dios también quiere transformar nuestro carácter a través de las situaciones que estamos viviendo, y va a haber una planificación que seguir, y le podemos preguntar al Señor: Señor, ¿qué querés que haga? ¿Cómo hago en el verano? Quiero tener vacaciones. Señor, las que somos amas de casa, por ejemplo, quiero contribuir en el hogar. ¿Cómo hago? Es muy importante, aquí en el libro menciona que no te sientas menos capaz de contribuir en la planificación porque no contribuís financieramente. Cada uno en el hogar tiene su rol. Así es. Y debe formar parte de esa planificación, y todas las voces en el hogar deben ser escuchadas. Tal vez yo no contribuyo financieramente, pero contribuyo en la administración de lo que se recauda con la familia, en la cocina. Es un arte, y también puede haber planificación en eso. Sí, también. Y lo que vos decías es importante porque puede ser que no todos estemos en la misma etapa de lo que queremos planificar. Puede ser que alguien quiera planificar sus estudios, alguien necesite planificar y ver un proceso de ahorro, de ver los pasos que va a necesitar para titularse de acá a poco, así como otro puede querer planificar sus vacaciones y para eso necesita cubrir deudas. Entonces, cada uno está en una situación distinta, cada uno tiene qué cosa planificar para poder ser un mayordomo fiel, para que Dios también, en el orden donde nosotros encontremos, porque Dios es un Dios de orden, nos pueda bendecir y ayudarnos a cumplir esas planificaciones. Y el libro, el capítulo 18, nos muestra 5 pasos importantes para poder alcanzar nuestros objetivos financieros, y me gustaría que podamos ir desarrollando punto por punto. Okay. El primero es, como vos decías hace un rato, definir los objetivos. Sí. ¿Cómo nosotros podemos realizar eso? Entonces, habíamos hablado recién que definir los objetivos requiere valentía de mi parte para reconocer mi realidad y para asumir a dónde quiero llegar. Y los objetivos deben ser claros y deben estar de acuerdo a mi realidad en el momento en el que estoy. No es lo mismo por ejemplo, hay un estudio de caso después y explica una pareja que se quiere casar, o una pareja que tiene hijos ya en edad escolar, o una pareja que está viendo que la jubilación se acerca. Los objetivos para cada escenario van a ser diferentes. Así es. Y tenemos también el siguiente punto, que es definir plazos. Yo creo que en los objetivos ya nos tardamos un poco. En definir los plazos creo que a veces nos tardamos un poco más. Todavía, es así. Sí. Y es desafiante. Y a veces cuando nosotros conversamos de estos temas, es hasta consolador entender que no solo a mí me cuesta, sino que al otro también, ¿verdad? Porque es parte de nuestra naturaleza también, que se resiste a veces a este orden, a esta planificación. Pero si yo no establezco un plazo para mis objetivos, sea de corto, de mediano o de largo plazo, quedan las aspiraciones, quedan las nubes y no se van a lograr si son meras aspiraciones nomás. Y a veces no nos percatamos, pero el tiempo pasa súper rápido. Podría yo, por ejemplo, dar un ejemplo. Hace 6 años que vine a Paraguay. Y cuando yo veo, digo, ¿cuándo pasaron 6 años? Y 6 años que es una profesión más, 6 años puede ser una maestría, para otros 6 años puede ser construir una casa o ahorrar para un auto, o puede ser ayudar a sus padres con algo. O sea, tantas cosas que se pueden lograr en el tiempo, y a veces nuestros dineros, nuestra fuerza, nuestro tiempo los usamos en cosas que no nos dieron nada cuando vemos al futuro, ¿verdad? Totalmente. Y también en el punto 3 habla justamente de cuantificar nuestros objetivos. Y hay una enseñanza que muestra cómo Jesús habló del tema. ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Y ahí entra justamente eso, ¿verdad? De aquí a 6 años yo puedo lograr X objetivo que me puse. Ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cómo cuantifico y voy como desglosando ese objetivo en pequeños pasos que voy a dar para lograr? A mediano, a corto, mediano y largo plazo. Exactamente. Y cuando yo voy desglosando ese objetivo en pequeños pasos,
te hace más factible. En mi mente es como que hace esa idea de, no era tan complejo, voy a poder, tengo que dar ese paso a paso de a poquito, ¿verdad? Así es. Y ahí el libro también menciona que cada objetivo tiene un precio. Mientras más corto sea el plazo, es más fácil definir el precio del objetivo. Mientras más largo, es también un poco más distante, pero podemos estimar ciertos valores. Porque al final el tiempo también es parte del precio, ¿verdad? Porque si yo necesito invertir tiempo en algo, significa que tengo que organizar mi tiempo y quitar de otros lugares para poder poner en práctica y alcanzar ese objetivo. Entonces es importante definir los costos, los precios de cada paso que nosotros queremos realizar. Totalmente. Y hay que tener algo en claro. Todo tiene un precio. Incluso no hacer algo tiene un precio. Es mucho mayor todavía. Y a veces no nos damos cuenta en nuestra inercia que también estamos pagando el precio. Tener salud tiene un precio. Estar enfermo también tiene un precio. O sea, a veces nosotros pensamos, ser pobre es difícil, pero ser rico también es difícil, porque tiene un precio que pagar, un esfuerzo que poner. Como dije hace rato, estar enfermo es difícil, pero ser saludable también, porque hay cosas a las que le voy a decir que no. O tener un matrimonio estable es difícil también, igual que estar separado es difícil. Una vez escuché a una nutricionista que decía que a veces nosotros vemos los costos altos, por ejemplo, de consumir frutas. No, la fruta es muy cara o la fruta... Pero más adelante vas a ver el costo mayor en tu salud por no poder haber invertido quizás un monto, bueno, con la banana o con otras frutas que son más accesibles, pero el cuerpo al final, la factura, como decimos, nos pasa con un costo mayor cuando nos afecta la salud por falta de vitaminas, de nutrientes, y es difícil hablar quizás desde una posición en la que tengo para comprar. Hay otras personas que quizás no tienen, pero cada uno, de acuerdo a sus necesidades, puede ver una forma de alcanzar en su salud, en sus estudios, en su emprendimiento, pequeños pasos para poder ir creciendo, ir escalonando y llegando a los objetivos que uno está necesitando alcanzar. Sí, así mismo es. Y ahí tenemos que entender que con el Señor tenemos que elegir nuestro difícil. Él es el que nos va a guiar y Él quiere que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, seamos prósperos, inclusive con una bendición que vos recibís, ¿no? En nuestro caso personal con mi esposo, tenemos la bendición de que muchos hermanos de iglesia, de forma muy amorosa, muy sincera, como estamos en una zona que es un poco más rural, nos traen, pastor, te comparto el cacho de bananas, te comparto los zapallos. Es una gran bendición, pero nosotros volvemos a compartir esa bendición. Sacamos como un diezmo de eso que nos dan y compartimos con otra familia. Entonces, Dios siempre nos bendice para bendecir. Así es, Dios siempre nos bendice para bendecir. Me gustó esa frase. El cuarto punto en esto de la planificación me parece que es fundamental, que es el ahorro básicamente, que es algo en lo que muchas personas nos falta desarrollar, pero es un principio básico en la vida para poder lograr objetivos. Que vos podrías desarrollar ese punto de la A mí me encantó el título que le puso a ese cuarto punto, porque dice, calcula el tamaño del esfuerzo mensual de ahorro. Entonces yo puedo calcular el tamaño de mi esfuerzo. Y me parece muy didáctico ponerlo en papel y decir, bueno, tengo que separar X monto en tantos meses para lograr esto. Se hace mucho más tangible, mucho más real. Y necesitamos vivir el proceso. Una vez más, tal vez no va a salir perfecto. Nunca ahorré, nadie me enseñó. Bueno, empezá, como te salga va a estar bien. Una vez más, lo básico bien hecho funciona. Pero hay que ir ese pasito a pasito. Como un niño cuando empieza a caminar recién. Te va a caer. Le decís, levántate, vuelve a empezar. Lo mismo para nosotros en nuestras finanzas. Vamos a empezar tambaleando, nos vamos a caer, pero después nos vamos a levantar y vamos a volver a empezar. Son hábitos que tenemos que desarrollar y los hábitos justamente son los que más nos cuesta como seres humanos poder poner en práctica. Y el ahorro es un hábito
yo creo que es fundamental para poder tener un crecimiento, para poder ser mayordomos fieles, porque Dios también quiere que nosotros podamos ser prósperos y que eso lo vamos a poder lograr de la mano del ahorro. Sí, hay un punto importante que yo pensé cuando leía este capítulo, porque cada uno de estos cinco claves que presenta la autora está desarrollado en un estudio de caso. Los que ya estudiaron el libro, los que van a estudiar, van a ver que está una pareja recién casada y hay un cuadro. Por cada punto que estamos desarrollando nosotros, sí, hay un cuadro, se habla de inversiones, hay porcentajes y muchas veces ahí es donde queremos salir corriendo. Porque no, yo no estudié para eso, porque no, a mí me cuestan los números y un montón de ideas que vienen a nuestra cabeza que nos hacen querer salir corriendo de esa situación. Y ahí es donde yo quiero animarles a los que están escuchando a perseverar, a no salir corriendo. Y por más que sea difícil entender, si nosotros estudiamos este tema con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a guiar y nos va a dar esas respuestas, esas soluciones que nosotros estamos necesitando. Así es. O quizás en la familia somos dos. Uno de los dos le puede ir un poco mejor y juntamente apoyarse, ¿verdad? Quizás si no hablamos de pareja, hablamos quizás de alguien soltero, pero puede tener un hermano, un tío, alguien que le puede enseñar, un amigo o mismo esa persona, tomarse un poco de tiempo, tomar un poco de esfuerzo, de dedicación. Los números eran importantes al final en la vida para poder hablar de planificación, para poder hablar de ahorro. Y el quinto punto que nos enseña este libro es sobre elegir qué objetivos priorizar. La palabra priorizar me parece sumamente importante. Totalmente. Y una vez más, cada uno tiene su propio concepto de prioridad. Así es. Está de acuerdo a la etapa en la vida en la que estás. Y a los objetivos que se planteó al inicio. Sí. Y nuestros objetivos de forma natural van a demostrar nuestra prioridad. Y esto tiene que estar en oración y tiene también que ver algo que por ahí nos cuesta asumir y es nuestra limitación. Así es. Yo estaba leyendo en mi culto esta mañana, estamos estudiando el Reavivados por su palabra y hay una pregunta que Dios le hace a través de Moisés al faraón. Le dice así: ¿hasta cuándo vas a esperar para humillarte delante de mí? Y yo pensé, yo tengo que humillar a algo. Y todos en la realidad en la que estamos, Dios nos hace la misma pregunta, inclusive en nuestras finanzas. ¿Hasta cuándo tal vez vas a hacer vos solo y me vas a incluir a mí en tu plan? ¿Hasta cuánto te vas a humillar y vas a decir, Señor, estoy hasta el cuello en deudas? Señor, no me gusta planificar. Señor, yo soy esto. Eso es humillarse. Presentarse al Señor como estoy y decir, Señor, necesito tu intervención. Te doy permiso que me ayudes. Y a veces la ayuda que vamos a recibir también es una ayuda externa de alguien. Cuando nosotros tenemos hambre, buscamos dónde conseguir el alimento. Cuando estamos enfermos, vamos al doctor. Cuando tenemos problemas en las finanzas o para entender, podemos buscar a alguien que sí nos pueda enseñar, explicar o ayudar. Como todas las cosas en la vida, a veces hay que aprender también a recibir ayuda de nuestro entorno. Quizás hay gente que nos quiere ayudar y nosotros nos cerramos a creernos autosuficientes y no dejar nuestros planes en las manos de Dios, pidiéndole también humildad de corazón para poder escuchar su voz a través de otras personas. Sí, y yo creo también que tenemos que estar abiertos a la frustración, porque a veces le huimos, así como le huimos a los números y a las tablas y a los porcentajes, le huimos a eso. Le huimos a la frustración y le huimos al sacrificio. Pero son dos cosas importantes que tenemos que desarrollar. Hay cierto sacrificio, como en un gimnasio. Te vas y te va a doler, pero después el resultado es positivo. Te gusta el resultado. Y lo mismo en nuestras finanzas. Tal vez por cumplir ciertos objetivos y ciertas metas va a haber una gran carga de abnegación que tengas que tener. Pero cuando llegues a ese objetivo, a esa meta, vas a decir, wow, valió la pena, lo logré. Una vez escuché a alguien decir que el sacrificio no era cristiano, porque el sacrificio era como sufrir y Dios no era un Dios que nos quería ver sufrir. Pero me pareció tan mal ejecutado ese pensamiento, porque
Dios mismo en la Biblia nos mostró cómo su pueblo pasó por ciertas cosas para pulir el espíritu, para pulir quienes ellos eran. Y nosotros también tenemos que pulir muchísimas cosas. Y el sacrificio es algo que nos enseña o nos ayuda a forjar hábitos, el carácter, que al final es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo, ¿verdad? Sí, y en nuestra mayordomía cristiana se va a ver reflejado ese proceso con el Señor. Tenemos que querer vivir ese proceso. Así es. El último punto que nos menciona el capítulo es lo que justamente estábamos hablando sobre consagrar nuestros planes a Dios. A veces nos caemos en la autosuficiencia. Quizás quien no sabe mucho de números pueda sentir un poco más la necesidad de pedir ayuda, pero otros que quizás saben están en el mismo problema porque creen que con sus conocimientos ya es suficiente. Pero Dios al final es quien tiene los mayores planes para nosotros. Sí. Y a muchas veces nos pasa que tal vez no estamos maduros para ciertas verdades. Cuando yo conversaba con mi esposo en una oportunidad, le decía, yo en la universidad ya escuché de este tema. En la universidad ya mi profesor me hablaba del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Jamás estudié. Estudié después de casada, después años de terminar la universidad. A veces eso va a pasar porque en el momento en el que llegó, tal vez yo no estaba lista para las verdades que tenía que recibir, ¿verdad? Y el Señor también reconoce la etapa de vida en la que nosotros estamos. Hay una parte de la autora que menciona y dice así: no podemos olvidarnos de que puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Mencionando Proverbios 19:21, ¿verdad? Y dice, por sobre cualquier plan que tracemos está la soberanía de Dios. Podemos y debemos pensar en el futuro y fijarnos metas nobles y elevadas, pero siempre con la humildad de reconocer que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Creo que ese es un punto muy importante. Punto sumamente importante. Y para ir terminando, quizás hay algunas preguntas que nosotros podamos disparar para quienes nos están acompañando puedan reflexionar sobre este capítulo de la planificación, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué es lo que te está costando planificar? ¿O cuál es ese sueño que estás teniendo hace mucho tiempo que quizás estás postergando? Puede ser un emprendimiento, puede ser algún proyecto, quizás dentro de la iglesia también, que algún ministerio que estás diciendo, no puedo organizar porque no hay dinero. Y todas esas cosas se pueden realizar a través de la planificación o un estudio que está siendo postergado. ¿Qué palabras de recomendación podríamos dar para cerrar con Yo esto? quiero dar una clave que a mí me sirvió mucho para practicar la planificación en el contexto en el que estemos, pero sobre todo en la realidad por ahí de amas de casa, porque a veces uno se pasa el día haciendo cosas y después dice, ay, no hice nada hoy, No ¿verdad? hay tiempo, ¿verdad? Sí, y creo que sirve para universitarios, para los que están trabajando en oficina, y es hacer una planificación hacia atrás. ¿Cómo es? Tenés tu agenda y vos mirás y está vacía y decís, pues yo no sé qué voy a hacer la semana que viene, yo no sé qué poner, te cuesta hacer hacia adelante en el futuro, ¿verdad? Entonces empezás hacia atrás. ¿Qué hiciste ayer? Escribís, me levanté, hice mi culto personal, desayuné, me encontré a la tarde con tal amigo, trabajé hasta tal hora, hice este proyecto. Y cuando mirás, terminás de escribir, hiciste un montón de cosas. Y si, bueno, ahora qué hice antes de ayer, y vas completando hacia atrás. Y cuando avanzaste una semana, vos puedes ver, wow, hice un montón de cosas, había sido en mi semana. Y eso como que te da cierto valor, cierto sentido de capacidad que te ayuda a irte hacia adelante. Y ahí puedes ver cuáles son tus innegociables. Mi negociable es el culto personal. Entonces pone en tu agenda, culto personal. Otro innegociable es, depende de la realidad de cada uno, las horas de trabajo, o el tiempo con la familia, o actividades en la casa. Y entonces vos vas anotando. Y los demás espacios, tampoco tengamos miedo de dejar espacios en blanco. De que todo tiene que estar lleno y saturado. Porque para a veces sentir que sí, somos pensamos organizados. que somos productivos solamente cuando la agenda está llena. Y no necesariamente es así. Entonces yo quiero dejar eso como una clave, un ejercicio que se puede hacer y que puede ayudar para ir tomando ese hábito de poner en papel nuestras ideas, nuestros objetivos, y después yo creo que uno se va soltando y va logrando mejorar también.
Así es, como que sirva de motivación cuando alguien cree que no está haciendo nada, realmente uno está haciendo mucho. Suceden muchas cosas y esos espacios en blanco también nos pueden ayudar para los imprevistos que realmente puedan aparecer, como una reunión que no tenías planificada o una visita a alguien que se enfermó o tantas cosas que pueden aparecer como hoy vi este curso, bueno, justo tengo este espacio en la agenda y puedo empezar a estudiar. Lo bueno de lo que hablábamos en unos capítulos sobre la inmediatez es que también podemos encontrar muchos contenidos en internet. En vez de quizás estar pasando el tiempo viendo redes sociales y cosas que no nos alimentan, no nos hacen crecer, no nos hacen desarrollarnos, podemos encontrar también contenido educativo, contenido de entretenimiento, pero que nos fortalecen el espíritu o nos ayudan a poder aprender algo más. Así que nuestra planificación englobe no solamente un ahorro, un viaje, algo grande, sino nuestro desarrollo personal, poco a poco, tanto espiritual como académico también. Así mismo. Y Dios importa en nuestro día a día, en nuestra realidad actual. Y vamos a invitarle a Él a ese día a día para planificar. La autora también menciona el texto de Proverbios 16:3 que nos invita a poner todo lo que hagamos en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén. Cuando lo hacemos con el Señor hay una garantía de él. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos en este capítulo especial de planificación. Así que hay que empezar a poner en práctica para poder ser buenos embajadores del reino, planificar nuestro tiempo, planificar nuestra vida, no solamente en la parte académica, en la parte personal, también en la parte cristiana, que nosotros podamos ser planificados dentro de nuestros ministerios o las actividades que desarrollemos, que podamos nosotros reflejar a Dios, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de planificación y Él quiere nuestro crecimiento en todos los ámbitos de nuestra vida. Seguimos estudiando este libro y nos encontramos en un siguiente capítulo.